Hay ciudades que sobreviven a terremotos, a guerras, a incendios y a dictaduras. Granada, en Nicaragua, es una de ellas. Pero en noviembre de 1856, Granada estuvo a punto de desaparecer. No por un accidente, no por una erupción volcánica, no por un incendio imposible de controlar. La destruyó un ejército en retirada. Las casas ardieron, las calles ardieron, las iglesias, los archivos, los comercios, las viviendas de familias enteras. Todo lo que podía quemarse se quemó. Y entre los escombros, entre el humo y las ruinas, quedó una frase escrita por los hombres que habían prendido fuego a la ciudad. Aquí fue Granada. No decía aquí está Granada, decía aquí fue. Como si una ciudad, una historia y una población entera pudieran ser borradas con una orden militar. El hombre detrás de aquella orden se llamaba William Walker. Era estadounidense, médico, abogado, periodista, aventurero y jefe de mercenarios. Un hombre pequeño de estatura, de modales contenidos, voz baja y mirada fría. No parecía, según quienes lo conocieron, el tipo de hombre que inspirara miedo al entrar a una habitación, pero lo inspiraba. Walker llegó a Nicaragua en 1855 con apenas unas decenas de hombres. En menos de 2 años se convirtió en presidente del país. Restableció la esclavitud, declaró oficial el idioma inglés, confiscó tierras, persiguió opositores, ejecutó enemigos, intentó atraer colonos armados del sur de los Estados Unidos para fundar un régimen blanco, esclavista y expansionista en pleno corazón de Centroamérica. No vino a Nicaragua a ayudarla, no vino a defender la democracia, no vino a modernizar el país, como después intentaron presentarlo algunos admiradores en los Estados Unidos. William Walker vino a conquistar. Y lo que encontró en Nicaragua fue una nación dividida por una guerra civil, élites dispuestas a usar fuerzas extranjeras para derrotar a sus rivales, una ruta comercial codiciada entre el Atlántico y el Pacífico, y un continente que todavía no comprendía del todo el tamaño de la amenaza. Esta es la historia de ese hombre, la historia de cómo llegó al poder, de cómo intentó convertir a Nicaragua en una pieza del proyecto esclavista estadounidense y de cómo campesinos, indígenas, soldados, presidentes rivales y pueblos centroamericanos terminaron uniéndose para derrotarlo. Esto es Crónicas al Sur del Río Grande. Soy Juan Carlos Navarrete y hoy hablaremos de William Walker, el filibustero que quiso quedarse con Nicaragua. William Walker nació en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo de 1824. No provenía de una familia pobre ni marginal. Su padre era empresario, recibió educación, era inteligente, muy inteligente. Entró a la universidad siendo adolescente. Estudió medicina, se graduó joven. También estudió derecho. Hablaba varios idiomas, trabajó como periodista. Tenía en apariencia todas las herramientas para construir una vida respetable. Quería grandeza. Y para entender qué significaba grandeza para él, hay que entrar por un momento en el ambiente político de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Estados Unidos estaba creciendo de manera brutal hacia el oeste, hacia el sur, hacia territorios indígenas, hacia México, hacia el Caribe, hacia el Pacífico. En 1848, después de la guerra contra México, Estados Unidos se quedó con enormes extensiones de territorio mexicano, California, Nevada, Utah y partes de otros estados actuales. Fue una conquista presentada como triunfo nacional, pero construida sobre una guerra de expansión. En esos años se volvió popular una idea llamada el destino manifiesto. La frase sonaba elegante, casi religiosa, pero escondía una creencia peligrosa: que los Estados Unidos tenían una misión histórica, incluso divina, de expandirse por el continente, que su sistema político, su cultura anglosajona y su poder económico debían extenderse sobre otros pueblos. En la práctica, el destino manifiesto justificó el despojo de tierras indígenas, la guerra contra México, la expansión territorial y el deseo de controlar países del Caribe y Centroamérica. Walker no inventó esa ideología, fue uno de sus productos más violentos, podríamos decirlo. Y además había otro conflicto que atravesaba a Estados Unidos, la esclavitud.
El país estaba dividido entre estados donde la esclavitud era legal y estados donde había sido abolida. El sur esclavista necesitaba expandirse, necesitaba nuevos territorios, nuevas tierras, nuevos mercados, nuevos estados aliados. Para los defensores de la esclavitud, cada nuevo territorio podía alterar el equilibrio político en Washington. Walker entendió eso. Entendió que Centroamérica podía ser una extensión del sur esclavista y decidió actuar. Antes de llegar a Nicaragua, probó suerte en México. En 1853 organizó una expedición hacia Baja California y Sonora. Llegó con un pequeño grupo de hombres armados. Tomó La Paz, después tomó Ensenada y se proclamó presidente de algo que llamó la República de Sonora. Una república que no existía, un país inventado por un invasor. Walker se puso un título presidencial sobre territorios que no le pertenecían. Prometió colonización, prometió nuevas tierras, quiso atraer estadounidenses, quiso instalar su propia autoridad. Pero la aventura fracasó. Le faltaban hombres, le faltaban armas, le faltaban alimentos y le sobraba resistencia. Tuvo que regresar a los Estados Unidos. Allí fue juzgado por violar las leyes de neutralidad. La ley prohibía que ciudadanos estadounidenses organizaran ejércitos privados para invadir países con los que Estados Unidos estaba en paz. Pero el juicio no lo destruyó, al contrario, fue absuelto con rapidez. Y esa absolución le dejó una lección, podía intentarlo otra vez. El sistema político estadounidense no iba a detenerlo con mucha fuerza, así que Walker empezó a buscar un nuevo escenario, y lo encontró en Nicaragua. A mediados de la década de 1850, veamos cuál era la situación en Nicaragua. Nicaragua no era un país tranquilo. La joven república estaba marcada por una rivalidad profunda entre dos ciudades, León y Granada. León era el centro del liberalismo nicaragüense y Granada era el bastión conservador. La rivalidad no era solamente ideológica, era territorial, era económica, familiar, militar, era una lucha por controlar el Estado, el comercio, los cargos públicos y el futuro del país. Los liberales y los conservadores tenían sus propias redes de poder, sus propios ejércitos, sus propios caudillos, y cuando la política se rompía aparecían las armas. En 1854 estalló una guerra civil. Los conservadores estaban vinculados al gobierno de Fruto Chamorro. Los liberales, derrotados en el campo político, se reorganizaron desde León y buscaron ayuda para cambiar el equilibrio militar. Uno de los dirigentes liberales era Francisco Castellón. Castellón necesitaba soldados, necesitaba armas, necesitaba alguien capaz de cambiar la guerra. Y ahí aparece un personaje clave, Byron Cole. Byron Cole era un estadounidense instalado en California, un hombre de negocios, promotor de tierras, conocía a Walker y entendía el ambiente expansionista de la época. Cole presentó a Walker como una solución, no como una amenaza, como una solución. La propuesta era simple: Walker llegaría con un grupo de voluntarios estadounidenses para combatir junto a los liberales nicaragüenses contra los conservadores. En el papel eran colonos, en realidad eran mercenarios. En mayo de 1855, Walker salió de San Francisco con 58 hombres. 58. Esa cifra importa porque muestra algo esencial de esta historia. Walker no conquistó Nicaragua por tener un ejército enorme. Llegó con muy pocos hombres. Lo que le dio fuerza fue la división interna nicaragüense, el apoyo de sectores liberales y la incapacidad inicial de sus enemigos para comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. A esos hombres Walker los llamó los inmortales. El nombre ya decía mucho. No eran campesinos buscando trabajo, no eran simples viajeros. Eran hombres atraídos por la aventura, por la promesa de tierras, por el racismo de la época, por la posibilidad de ascenso social y por la fantasía de conquistar países ajenos. El 16 de junio de 1855, Walker llegó a Nicaragua. Al principio su presencia no causó la alarma que debía haber causado. Los liberales lo recibieron, le dieron una causa, le dieron aliados, le dieron un lugar dentro de una guerra que no era suya y sin darse cuenta le dieron una puerta de entrada al poder. Walker no tardó en mostrar que no venía a obedecer. Su primera gran prueba militar ocurrió en Rivas en junio de 1855 y allí fue derrotado.
Su pequeño ejército sufrió bajas importantes, fue un golpe serio. Un hombre menos obstinado habría vuelto a California con los sobrevivientes, pero Walker no lo hizo. Se retiró, se reorganizó, buscó apoyo, entendió que para ganar no podía actuar como un mercenario subordinado a los liberales. Tenía que convertirse en el centro de la guerra. En septiembre de 1855, en la Batalla de la Virgen, obtuvo una victoria decisiva contra fuerzas conservadoras. Esa batalla lo elevó políticamente. A partir de ese momento, dejó de ser un extranjero útil para una facción y comenzó a convertirse en un actor con poder propio. Después vino Granada. El 13 de octubre de 1855, Walker tomó la ciudad. Granada era mucho más que una plaza militar, era el corazón conservador de Nicaragua. Era el símbolo de poder, era riqueza, era tradición, era la ciudad enemiga para los liberales de León. Walker había golpeado donde más dolía y allí tomó una de las decisiones que revelan su manera de gobernar. El general Ponciano Corral, el jefe conservador, había negociado un acuerdo con Walker. El pacto buscaba poner fin a parte de la guerra civil. Se formó un gobierno provisional encabezado por Patricio Rivas, un nicaragüense que serviría como presidente formal. Pero Walker no quería compartir el poder. Cuando sospechó que Ponciano Corral podía conspirar en su contra, lo mandó a arrestar. Lo juzgó y lo fusiló. La ejecución de Corral fue un punto de quiebre. Walker no estaba simplemente participando en una guerra civil, estaba imponiendo una política de terror. El mensaje era claro: nadie que se opusiera a él, ni siquiera alguien con quien hubiese negociado, estaba a salvo. Miren la lógica de esa decisión. Corral no era un soldado anónimo, era uno de los dirigentes conservadores más importantes del país. Su muerte no fue un accidente de guerra, fue una advertencia para toda Nicaragua. Walker estaba construyendo poder por medio del miedo. Y funcionó, por un tiempo. Después de la toma de Granada y del fusilamiento de Corral, Walker ya controlaba gran parte del país. Patricio Rivas ocupaba la presidencia formal, pero Walker tenía a los soldados, el apoyo armado estadounidense y la capacidad de imponer decisiones. Rivas era presidente en los papeles, un títere. Walker era el verdadero poder. La relación entre ambos se deterioró rápidamente. Rivas entendió que Walker no estaba interesado en restaurar la paz ni en respetar la soberanía nicaragüense. Walker quería gobernar. Entonces organizó elecciones. Eran elecciones en un país ocupado, en medio de una guerra, bajo control militar filibustero y con un poder real concentrado en manos de extranjeros armados. No fueron elecciones libres, no fueron elecciones legítimas, fueron un mecanismo para vestir de legalidad una ocupación. Walker fue declarado presidente. El 12 de julio de 1856 curó el cargo en Granada, un estadounidense presidente de Nicaragua. Un hombre que había llegado un año antes con 58 mercenarios. Es difícil imaginar una expresión más clara de fragilidad institucional y de intervención extranjera, pero Walker no se conformó con el cargo. Apenas llegó a la presidencia, puso en marcha el programa que había traído desde el norte. Restableció la esclavitud. Y esto merece detenernos un poco para pensar y analizar un poco la magnitud de esta decisión. Centroamérica había abolido la esclavitud décadas antes. En Nicaragua la esclavitud no era la base económica de la sociedad como lo era en varios estados del sur estadounidense. Pero Walker la restauró porque no estaba gobernando según las necesidades de Nicaragua. Estaba gobernando para atraer a estadounidenses sureños. Quería que plantadores, comerciantes y aventureros del sur vieran a Nicaragua como un territorio disponible. Un lugar donde pudieran llegar con capital, armas y personas esclavizadas. Un espacio para reproducir el sistema que defendían en Alabama, en Mississippi, en Luisiana o en Tennessee. Walker convirtió una nación centroamericana en parte de la batalla política estadounidense por la expansión de la esclavitud. También impulsó el uso oficial del inglés. Confiscó propiedades de enemigos políticos, entregó tierras y privilegios a aliados, persiguió a quienes los desafiaban y envió un mensaje a los Estados Unidos: vengan acá, acá tienen posibilidades y oportunidades.
vengan a Nicaragua, aquí hay tierra, aquí hay poder, acá hay un presidente de los suyos. Aquí pueden hacer crecer el proyecto esclavista. Walker no era un presidente nicaragüense con ideas radicales, era el jefe de una ocupación extranjera. Su gobierno tenía un proyecto racial, económico y territorial. Para comprender por qué Nicaragua era tan importante, hay que mirar un mapa. En aquel tiempo, viajar desde Nueva York hasta California era lento y peligroso. Había dos rutas principales, ¿no? Una era cruzar Estados Unidos por tierra. La otra ruta era viajar por barco hasta Panamá o Nicaragua, cruzar por tierra o por ríos y luego tomar otro barco hacia el Pacífico. Todavía no existía el Canal de Panamá, no existía ese proyecto que iban a iniciar los franceses y luego continuarían los norteamericanos. Pero Nicaragua tenía una ruta excepcional: el río San Juan, el lago de Nicaragua y un tramo terrestre hasta el Pacífico. Esa ruta era una mina de oro. El empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt lo había entendido antes que muchos. Su empresa, la Accessory Transit Company, transportaba pasajeros, correo y mercancías a través de Nicaragua. Durante la fiebre del oro de California, miles de personas necesitaban llegar al oeste de los Estados Unidos. La ruta nicaragüense podía ahorrar semanas de viaje. Walker comprendió que controlar Nicaragua significaba controlar esa ruta, y también comprendió que quien controlara el tránsito tendría poder sobre comerciantes, sobre migrantes, capitales y gobiernos. Pero Walker cometió un error. Vanderbilt tenía socios, enemigos y rivales. Dos de ellos, Charles Morgan y Cornelius Garrison, se acercaron a Walker. Le prometieron apoyo y le sugirieron una jugada: quitarle a Vanderbilt la concesión de tránsito y entregarles el negocio a ellos. Walker aceptó. Confiscó la empresa de Vanderbilt bajo argumentos legales discutibles y favoreció a los rivales del magnate. Parecía una victoria y no lo era. Cornelius Vanderbilt era uno de los hombres más ricos y poderosos de los Estados Unidos. Tenía contactos, tenía barcos, tenía dinero, tenía influencia y tenía memoria. Walker había convertido a un posible aliado en un enemigo personal. Vanderbilt empezó a apoyar a quienes querían expulsar a Walker. Ayudó a cortar comunicaciones, suministros y rutas de reclutamiento. Colaboró desde las sombras con la coalición que se estaba formando en Centroamérica. No fue un acto de solidaridad con Nicaragua. Vanderbilt no se convirtió de pronto en defensor de la soberanía latinoamericana, defendía sus negocios. Pero sus intereses coincidieron por un momento con la lucha contra Walker, y eso debilitó gravemente al filibustero. Era como: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Mientras Walker se consolidaba en Nicaragua, Costa Rica comprendió el peligro, ¿no? El presidente costarricense Juan Rafael Mora Porras vio lo que muchos todavía dudaban en reconocer: que Walker no se iba a detener en Nicaragua solamente. Si lograba consolidar su gobierno, podía avanzar hacia Costa Rica, podía controlar las rutas comerciales, podía amenazar la independencia de toda Centroamérica. Mora tomó una decisión difícil, que era declarar la guerra. En marzo de 1856, Costa Rica enfrentó militarmente a los filibusteros. La batalla de Santa Rosa, en Guanacaste, fue una señal importante. Las fuerzas costarricenses derrotaron a un grupo filibustero que había ocupado la hacienda Santa Rosa. La victoria no acabó con Walker, pero cambió el ambiente, demostró que los filibusteros podían ser vencidos. Después vino la batalla de Rivas en abril de 1856. Allí se produjo uno de los momentos más conocidos de la memoria costarricense, la acción de Juan Santamaría. Según la tradición nacional, Santamaría, que era un joven soldado de Alajuela, se ofreció para incendiar el mesón donde los filibusteros estaban atrincherados. Avanzó bajo fuego enemigo, prendió fuego el edificio y murió en el intento. La figura de Santamaría se convirtió en símbolo de la resistencia nacional, pero la batalla tuvo una consecuencia terrible, que fue el cólera. Las tropas costarricenses regresaron a su país llevando la enfermedad.
La epidemia se extendió y causó una devastación inmensa. Murieron miles de personas. La guerra contra Walker no fue una historia limpia de héroes contra villanos. Fue también hambre, fue también enfermedad, miedo, familias destruidas y pueblos enteros golpeados por una crisis sanitaria. Aún así, el conflicto se extendió. Guatemala, El Salvador y Honduras comenzaron a entender que el problema ya no era exclusivamente nicaragüense. Walker había obligado a Centroamérica a mirar más allá de sus rivalidades internas. Ya Centroamérica venía, podríamos decir así, de una historia de fragmentación, ¿no? La antigua República Federal de Centroamérica se había disuelto en la década de 1830. Los países de la región habían seguido caminos separados. Había sospechas, disputas fronterizas, rivalidades entre caudillos y conflictos internos. Esta República Federal de Centroamérica es muy interesante. En un episodio futuro voy a hablar de ella, porque tal vez en mi mente ocurre esto de que tal vez la República Federal de Centroamérica hubiera sido una nación lo suficientemente fuerte en lo económico, en lo social, para combatir la pobreza de las naciones centroamericanas, ¿no? La injusticia de las naciones centroamericanas, pero bueno, eso será para otro episodio, hablar de la República Federal de Centroamérica. Entonces seguimos, había sospechas, pues porque cada país que formaba parte de la República Federal de Centroamérica se separó, comenzaron a existir las disputas fronterizas, las rivalidades entre caudillos y los conflictos internos, y Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica no actuaban como un bloque, ¿no? Entonces, cuando apareció William Walker representaba ya una amenaza tan directa que empujó a esos países a coordinarse. No porque de repente todos compartieran la misma visión política, pasaba tal vez lo mismo con Vanderbilt, ¿no? No porque compartieran una visión idílica de la relación, sino que vieran sus intereses propios, ¿no? No porque desaparecieran las diferencias, había diferencias muy grandes entre cada país, ¿no? Sino porque entendieron, digamos, que la alternativa era peor, era permitir que un ejército extranjero con un proyecto esclavista se instalara en la región, ¿no? Era perder el poder, pues, ¿no? Así nació la Alianza Centroamericana contra los filibusteros, ¿no? Es una de esas grandes ironías de esta historia, porque Walker llegó creyendo que Centroamérica era débil porque estaba dividida, y era verdad, estaba dividida, pero su invasión hizo posible una unidad que parecía improbable. El filibustero que quería dominar Centroamérica terminó ayudando a despertar una conciencia regional contra la intervención extranjera, ¿no? No por mérito, sino por una amenaza. Porque a veces los pueblos descubren que comparten destino cuando aparece alguien dispuesto a destruirlos por separado, ¿no? El 14 de septiembre, para continuar con la historia, el 14 de septiembre de 1856, mientras Walker todavía mantenía el poder en Nicaragua, ocurrió una batalla que se volvería central para la memoria nacional nicaragüense, que era la batalla de San Jacinto, ¿no? La hacienda San Jacinto estaba ubicada cerca de Managua, la capital de Nicaragua. Allí se encontraban fuerzas nicaragüenses dirigidas por el coronel José Dolores Estrada. Pero frente a ellas avanzaban filibusteros bajo el mando de Byron Cole. Sí, Byron Cole, el mismo Byron Cole de California. El mismo hombre que había ayudado a traer a Walker a Nicaragua. El mismo empresario estadounidense que había servido de puente entre los liberales nicaragüenses y el proyecto filibustero. La batalla fue dura, las fuerzas nicaragüenses eran menores en número y tenían recursos limitados. Pero resistieron, y en esa resistencia participaron los llamados flecheros de Matagalpa, que eran indígenas armados con arcos y flechas que se incorporaron al combate, digamos, ¿no? Que esa participación fue decisiva y que, sin embargo, durante décadas su presencia quedó reducida o minimizada en muchas versiones oficiales de la historia, ¿no? Se hablaba de generales, de oficiales, de héroes nacionales con uniforme, pero los indígenas Matagalpas, que también enfrentaron a los invasores, no siempre recibieron, pues, el reconocimiento que merecían, ¿no? Eso importa, porque la historia no solamente se trata de lo que ocurrió, ¿no? También se trata de quién aparece en el relato y quién queda fuera. San Jacinto fue una victoria militar, pero también fue una victoria simbólica, ¿no? Fue la demostración de que los filibusteros no eran invencibles, se les podía derrotar, se les podía sobrepasar con estrategia e inteligencia. Nicaragua podía resistir entonces.
de que campesinos, bueno, soldados e indígenas podían derrotar a hombres que habían llegado armados, financiados y convencidos de su superioridad racial, digamos, ¿no? Walker y sus seguidores creían que Centroamérica era tierra disponible. San Jacinto les respondió con una derrota. Y esa derrota todavía se recuerda cada 14 de septiembre en Nicaragua. Para finales de 1856 la situación de Walker empeoraba, pues día a día con las derrotas y los enfrentamientos con fuerzas centroamericanas. La Alianza Centroamericana presionaba desde distintos frentes. Vanderbilt había contribuido a aislarlo. Los refuerzos estadounidenses ya no llegaban con la misma facilidad. Sus propias decisiones habían creado enemistades pues profundas, ¿no? Y el país comenzaba a rechazarlo con mayor fuerza. Walker sabía que Granada estaba en peligro. La ciudad que había tomado un año antes podía caer en manos de sus enemigos. Entonces tomó la decisión que lo marcaría para siempre, ¿no? No se limitó a abandonar la ciudad, ordenó destruirla. Entonces en noviembre de 1856 sus tropas incendiaron Granada. Y esto me viene a la mente esta historia de Arde París, ¿no? Que fue en realidad la pregunta que le hizo Hitler al general nazi que se encontraba digamos, como máxima autoridad en la Ciudad Luz, en París, donde Hitler había ordenado que se resistiera hasta el último hombre en París en vista del desembarco en Normandía, de las tropas aliadas, y había ordenado que se resistiera hasta el final y que en caso que no sea posible esta resistencia, pues que se queme la ciudad y que no quede en pie, ¿no? Por eso la pregunta que le hacía Hitler al general era: ¿arde París? Y hay un libro muy interesante que se llama así, Arde París, donde se narra la historia pues de aquel general nazi que tuvo esa pequeña luz de humanidad en su mente y no cumplió con la orden de quemar la ciudad y de destruir la ciudad de París, que pues se hubiera perdido para el resto de la humanidad, ¿no? Me hace recordar a esto. Lamentablemente en Granada sucedió lo contrario. En Granada pues Walker ordenó destruirla y en noviembre de 1856 sus tropas incendiaron Granada y la destrucción fue enorme, ¿no? No era solamente una operación militar, digamos, era un castigo, era una demostración de desprecio, una forma de decir: si no puedo conservar esta ciudad, nadie la tendrá, y dejó aquel mensaje, ¿no? Aquí fue Granada. Esa frase se convirtió en la síntesis de Walker, ¿no? La arrogancia, la crueldad, el colonialismo, la idea de que el invasor puede decidir si una ciudad vive o muere. Granada fue reconstruida, sus habitantes siguieron, la ciudad resistió, pero el incendio dejó una herida profunda, ¿no? Y también dejó una pregunta que sigue vigente cuando pues hablamos de intervenciones extranjeras, ¿no? ¿Qué clase de mentalidad permite destruir la vida de miles de personas, de propiedades, para proteger la ambición de un solo hombre, ¿no? ¿Qué clase de mentalidad es esa, no? Walker no destruyó Granada por necesidad inevitable, ¿no? Lo destruyó porque su proyecto estaba colapsando y no soportaba perder. Sencillo. En 1857 Walker ya no era el hombre triunfante que había entrado en Granada, estaba ya aislado, tenía menos hombres, tenía menos suministros, tenía enemigos dentro y fuera de Nicaragua. La coalición centroamericana pues avanzaba, las fuerzas nicaragüenses también se reorganizaban y su gobierno se desmoronaba. Entonces el 1 de mayo de 1857 Walker se rindió en Rivas, pero hay un detalle, digamos, que revela el poder desigual de la época, ¿no? Walker no se rindió directamente entre los centroamericanos que lo habían combatido, ¿no? Se entregó a Charles Davis, que era un oficial de la Marina de los Estados Unidos. La Marina estadounidense lo evacuó, lo llevó de regreso a Estados Unidos. No fue juzgado por Nicaragua, no fue juzgado por Costa Rica, no fue juzgado por Honduras, por Guatemala o El Salvador. Volvió a casa. Y cuando llegó a New Orleans, no todos lo vieron como un criminal. Muchos lo recibieron como un héroe, ¿no?
Eso es importante porque nos obliga a mirar más allá de Walker como individuo, ¿no? Walker no fue una anomalía total, era una expresión extrema de ideas que tenían apoyo en sectores de Estados Unidos, ¿no? El expansionismo, la supremacía blanca, la defensa de la esclavitud y el desprecio por la soberanía de los países latinoamericanos, ¿no? Había quienes lo admiraban porque había intentado hacer realidad un sueño que compartían ellos mismos, el sueño de extender el sur esclavista hacia el Caribe y Centroamérica. Pero Walker intentó regresar más de una vez, no aceptaba la derrota, ¿no? En 1857 organizó otra expedición, qué terco este tipo, ¿no? Pero fue detenido antes de que pudiera avanzar, ¿no? Y en 1860, 3 años después, volvió a intentarlo. Esta vez desembarcó en Honduras. Su objetivo seguía siendo la región, seguía buscando una base desde la cual regresar a Nicaragua o recuperar influencia en Centroamérica. Pero ya no era el mismo momento, su nombre despertaba alarma, su fama lo perseguía, las autoridades hondureñas y las fuerzas británicas en el Caribe vigilaban sus movimientos y Walker, pues, definitivamente fue capturado. Y esta vez no hubo barco de la Marina estadounidense que lo sacara de la región. Fue entregado a las autoridades hondureñas. El presidente de Honduras, José Santos Guardiola, firmó la sentencia. El 12 de septiembre de 1860, William Walker fue fusilado en Trujillo, Honduras. Tenía 36 años. 36. Murió joven, pero dejó detrás una destrucción enorme, ¿no? A veces la historia presenta a William Walker como un aventurero, como un personaje excéntrico, ¿no? Como un hombre ambicioso que se dejó llevar por delirios de grandeza, pero esa forma de contar la historia puede ser cómoda, le quita gravedad, lo convierte en una curiosidad del siglo XIX, pero Walker fue algo mucho más serio, ¿no? Fue un invasor, fue un defensor de la esclavitud, fue un promotor de un proyecto racial basado en la supremacía de colonos anglosajones sobre pueblos centroamericanos. Fue un hombre que intentó cambiar el destino de una nación por la fuerza. Y fue parte de una época en la que sectores poderosos de los Estados Unidos miraban a América Latina como territorio disponible, ¿no? Por eso esa frase de el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Walker no actuó completamente solo. Tuvo reclutas, tuvo financistas, tuvo simpatizantes, tuvo aliados locales también, ¿no? En Nicaragua, tuvo empresarios que vieron oportunidades, tuvo políticos que miraron hacia otro lado. Eso no reduce su responsabilidad. La hace más grande, ¿no? Porque demuestra que los proyectos de dominación casi nunca dependen solamente de un individuo, ¿no? Requieren redes, requieren dinero, requieren discursos que conviertan la invasión en progreso, entre comillas, la conquista, entre comillas, civilización, en civilización, y el saqueo en modernización, entre comillas, ¿no? Tienen toda el uso del vocabulario para limpiar lo que verdaderamente es una invasión, ¿no? Walker hablaba de orden, pero llevó guerra. Hablaba de progreso, pero restableció la esclavitud. Hablaba de instituciones, pero llegó al poder por medio de ejércitos privados y elecciones manipuladas, ¿no? Hablaba de civilización, pero dejó una ciudad ardiendo. La derrota de Walker tuvo consecuencias, pues, profundas, ¿no? Primero, reafirmó la independencia de Nicaragua, no una independencia abstracta, no una independencia defendida con armas, pérdidas humanas y alianzas difíciles. Segundo, fortaleció el sentimiento, pues, nacional en Nicaragua. La batalla de San Jacinto pasó a ser parte central de la identidad nacional nicaragüense. José Dolores Estrada, Andrés Castro y los flecheros de Matagalpa se convirtieron en símbolos de resistencia. Tercero, dejó una memoria regional. Costa Rica recuerda a Santa Rosa y Rivas. Honduras recuerda a Trujillo. Nicaragua recuerda a Granada y San Jacinto. Guatemala y El Salvador recuerdan su participación en la alianza contra los filibusteros, ¿no? Cada país tiene sus propios héroes, sus propias heridas, sus propios relatos, pero todos comparten una misma advertencia, que la soberanía puede perderse
Cuando un país está dividido, cuando sus élites anteponen sus rivalidades al interés nacional y cuando una potencia o un grupo extranjero encuentra una puerta abierta, ¿no? Eso es una de las lecciones más duras de la historia de Walker. Los liberales nicaragüenses que lo invitaron buscaban derrotar a los conservadores, no buscaban entregar Nicaragua a un proyecto esclavista, pero abrieron la puerta, ¿no? Le dieron la oportunidad a un Walker que entró. Después muchos de quienes lo habían apoyado pues entendieron demasiado tarde que el extranjero armado no venía a resolver la guerra civil, venía a aprovecharse de ella. Esa lección no pertenece solamente al siglo XIX, ¿no? Cada vez que una sociedad se rompe por dentro, aparecen actores externos que prometen pues orden, dinero, armas o la salvación. Y muchas veces el precio es la soberanía, ¿no? A William Walker pues murió frente a un pelotón de fusilamiento en Honduras, pero su historia no terminó ese día, ¿no? Sigue viva en las plazas de Nicaragua, en los relatos de Granada, en la memoria de San Jacinto, en Costa Rica, cuando se recuerda a Santa Rosa y Juan Santamaría, en la idea centroamericana de que la independencia no es un evento terminado, sino una defensa constante, ¿no? Lamentablemente actualmente en Nicaragua sufre de una autocracia, sufre de una dictadura y los nicaragüenses se merecen algo diferente. Creo yo que Walker creyó que Centroamérica estaba demasiado dividida, digamos, para resistir. Creyó que Nicaragua podía ser comprada, podía ser manipulada y gobernada desde fuera. Creyó que la esclavitud podía regresar. Creyó que su bandera podía imponerse sobre pueblos que consideraba inferiores y se equivocó. Su derrota no borró las divisiones de Centroamérica, no resolvió las desigualdades, no eliminó las futuras intervenciones extranjeras, no, pero dejó una marca y mostró a la región que frente a una amenaza común era posible unirse, ¿no? Y dejó una, digamos, advertencia que todavía incomoda, ¿no? La soberanía se pierde primero cuando dejamos que otros decidan quién merece gobernar nuestra tierra, ¿no? Granada ardió, pero Granada volvió, Nicaragua resistió, y el hombre que quiso convertirla en su propiedad terminó fusilado lejos de la capital que había intentado dominar. Esto fue Crónicas al Sur del Río Grande, y yo soy Juan Navarrete. Gracias por escuchar este episodio de Crónicas al Sur del Río Grande. Muchísimas gracias.